lo que pasó en la jornada del jueves, que acá no hubo cotizaciones, pero sí en el exterior, y que finalmente se tradujeron en riesgo país, récord absoluto desde 2014, 858 puntos, más que lo que había ya estado, o sea que no solo es el récord de este gobierno, sino también desde 2014. Claro. Segundo, el mermal, las acciones argentinas en la bolsa local, que ya venían arrastradas por Wall Street, las que cotizan en Wall Street. 10 puntos se habían caído, ¿no? Exactamente, acá 4, lo cual es un golpe muy fuerte. Y a esto tenés que sumarle las expectativas que está generando. Entonces, si vos tenés dólar, riesgo país, acciones, la percepción es que hay algo que está fuera de control. Es decir, credibilidad. ¿Qué es lo que necesita un gobierno o un candidato cuando se presenta a un proceso electoral? Generar confianza, credibilidad, expectativas. Esas tres cosas son hoy las que tienen más en riesgo Macri. ¿Qué dijo hoy el ministro de Economía? ¿Por qué estaba pasando lo que estaba pasando? Y concluyó que es exactamente por esto, por una cuestión de confianza, de generación de expectativas. Dijo, hay incertidumbre política. O sea, él elude cualquier tipo de responsabilidad de lo económico, más allá de que en el mundo lo que se vio es Argentina tomó un atajo, lo que Macri decía no hay que hacer, lo que ha hecho la Argentina en los últimos 70 años, según Macri, tomó un atajo para llegar a las elecciones en una mejor situación y esto es hoy lo que lo está complicando en términos de la consideración del mundo económico financiero. Esa consideración impacta después en lo político y se retroalimenta generando un maldito círculo vicioso para el gobierno que es baja la credibilidad sobre el gobierno, suben las expectativas electorales de la oposición, de la que hoy lo que dijo Duhovne es la incertidumbre se da porque no se sabe qué van a hacer los opositores. No importaría mucho qué van a hacer los opositores si los opositores no tuvieran chances electorales. Porque como dijo Duhovne, lo que vamos a hacer nosotros, es decir, lo que va a hacer el oficialismo, ya se conoce. Vamos a seguir por esta línea, dijo Duhovne. Ahora, Claudio, que anuncien, bueno, supongamos que efectivamente gana la gestión actual en la presidencia, se sabe cuál es la pretensión que tienen, cuál es el objetivo económico, pero lo que nunca está claro, porque los hechos han demostrado que no se puede tener esa certeza, es si van a lograr esos objetivos. Bueno, ese es el punto. ¿Cuál es el punto más crítico para alguien que se presenta a un proceso electoral? Resultar, como te decía antes, confiable, generar la expectativa de que van a resolver los problemas de los votantes y de que saben cómo hacerlo. Ahora, si vos lo que venís es con una sucesión casi infinita de pronósticos cerrados, fallidos, que empezaste con las metas de inflación, que seguiste con el segundo semestre, que continuaste con los brotes verdes, que seguiste con que va a bajar la pobreza, que continuaste este año, solo este año, a principios de este año, con Macri diciendo la inflación empieza a bajar y lo único que hizo fue subir y subir hasta el nivel récord de su gestión, que fue 4.7, es decir, más cerca de 5 que de 4, ¿qué genera? Bueno, esta gente, ¿qué me va a prometer que va a cumplir si hasta ahora lo que me anunció que iba a pasar no ocurrió? Y si a eso le tengo que agregar que cada vez que me dio un diagnóstico y dijo cómo iba a atacar el problema, ese problema no supo cómo atacarlo o lo atacó de una manera que no produjo los resultados. Este es el principal problema. Por eso es que están haciendo tanto hincapié en ver que cómo este acuerdo de caballeros, como lo han dado en denominar, en un país donde los caballeros desaparecieron, yo diría, junto con los títulos de nobleza, en la asamblea del año 13, más o menos. Más o menos, y sería bueno saber dónde están las damas también. También, no es por una eso, frase por muy eso feliz mismo, no es feliz para estos tiempos, sentido. ni para lo que significa en términos prácticos y de ejecución. Esa solución que están buscando, bueno, va a tardar en que se presienta como algo que es tangible y que da resultados. Creo que a esto hay un tema además comunicacional y que tiene que ver con esta pregunta de ¿quién le cree a Mauricio Macri? ¿Cuáles son los gestos que en términos comunicacionales se están dando para resultar creíble? Y me voy a remitir a lo que pasó la semana pasada, con el famoso video en la casa de Adriana y Alejandro, los vecinos, despojado de todo, hasta de un mate y unas facturas, como era lo habitual, para tener apenas un vaso de agua acorde con la crisis, en el que el presidente busca generar empatía
Y en el mismo acto él dice que también él necesita un alivio, su gobierno necesita un alivio. Es decir, la está pasando mal igual que Adriana, Alejandro y millones de argentinos. ¿Cuál es el problema? Que al otro día de que el presidente se fue de esa casa, Adriana, Alejandro y los miles y millones de Adrianas y Alejandros de la Argentina siguieron teniendo que cortar el celular o usarlo menos, cortar la prepaga o no tenerla directamente, ir al supermercado y pensar cuántos días todavía le quedan al mes porque ya a su sueldo no le quedan días. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente el presidente se fue a jugar al golf a Córdoba. Claro. Es decir, esa presunta empatía que se buscó generar se rompió al otro día. El desequilibrio, la asimetría entre la realidad del presidente, la realidad real y la realidad virtual del presidente y la de la gente está rota y se agrava, se profundiza con esos gestos donde ¿qué se hace? Resulta menos creíble el mensaje, porque si lo que buscó el presidente es ponerse en un pie de igualdad, salirse del lugar de la autoridad que habla desde arriba y desde lejos, como dicen los equipos comunicacionales del gobierno, para ponerse a la par, se rompió en 24 horas, justo para un presidente que lo que necesita es crear empatía, sensibilidad, confianza y credibilidad. Estuvo en nuestro programa durante Semana Santa Gustavo Santos, el secretario de Turismo de la Nación, y él tiene cifras que indican que la Semana Santa de este año es récord comparada con la Semana Santa de 2017. No consideran la de 2018 porque tuvo 3 días más porque se pegó al feriado, a un feriado. Turismo interno, turismo interno. ¿Qué hacía la gente en 2017, Luciana? Claro, bueno, viajaba se iba al exterior y se rifaba los dólares que a este país les costaron tanto. Pensá que en los primeros años de este gobierno se fueron 30.000 millones de dólares básicamente en gastos, muchos de esos suntuarios, muchos de ellos en el turismo. Entonces, también hay un manejo de cifras que no ayudan mucho a que esa confianza se restituya. Y me parece que esto es, por eso que te decía, un problema muy serio que tiene el gobierno y que tiene que reconstruirlo en muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estos fallidos en los pronósticos y las previsiones hicieron que se llegara mucho más adelante en una situación crítica que la que el gobierno imaginó. Por eso Macri dijo en enero: la inflación va a empezar a decrecer a partir de ahora, porque la idea era que en marzo empezara a registrarse ese decline para que la percepción de que algo había cambiado y que algunas medidas que se habían tomado empezaban a arraigar. ¿Qué tiene para contrarrestar el gobierno? Lo que hoy hizo Duhovne. El déficit primario está mejor, todavía estamos sobrecumpliendo las metas. Es decir, algo que para la gente es imposible de asimilar. Tanto es así que habló de cuál era el gasto de capital financiero, cuál era el gasto social, cuál era el piso, la banda. Cosas que la gente, el común de los ciudadanos, es decir, nada más ni nada menos que los que ponen un papelito en cada elección y deciden a quién eligen para que les conduzca a su futuro, son los que lo ven lejísimo. Y por otro lado ven esto que es un pacto de caballero. Hoy, como contrapartida, estuvo esta reunión con los empresarios. Los discursos de los empresarios fueron buenos, porque dijeron, se va a cumplir y vamos a asegurarnos de que esto se cumpla, porque también nos conviene a nosotros. Es un buen paso, habrá que ver cuánto se verifica, y esto, si además de provocar un cambio de ánimo social, registra algún efecto en el impacto de los precios y servicios que debe pagar cualquier ciudadano. En esto se juega, yo te diría, casi todo el proyecto electoral del gobierno. Pero, claro, como contrapartida tiene esto, lo que dijo Duhovne hoy precisamente, que del otro lado no está muy claro qué van a hacer, no está claro quiénes van a ser los candidatos, ni siquiera, y además lo que falla el gobierno hace que suba el otro lado, es decir, recrear expectativas negativas que tanto daño están generando. Por eso es que hoy el gobierno lo que debe recrear es la confianza, las expectativas y la credibilidad. Pero solo lo puede hacer
con datos concretos y con gestos que sean consecuentes y no contradictorios con lo que proclama. Claro, y datos que la gente puede interpretar de manera cercana, ¿no? Estas cifras que vos decís, vamos a hablar en minutos con Jorge Todesca, un punto central de una comisión que lidera Stiglitz, Joseph Stiglitz, el economista de la Universidad de Columbia, para ver cómo estas grandes estadísticas, en definitiva la percepción social de esos grandes números, a veces no mide efectivamente lo que le pasa a la gente. Exactamente, ese es uno de los problemas centrales. ¿Qué recibo yo de cuando veo esos números? Algo que me queda lejos. Y la Argentina, así como está en muchos casos intoxicada de política, también está intoxicada de información financiera y económica que no digieren mucho, porque es un exceso y por eso es que todos hablan de economía y de finanzas, pero al final lo que se sienten siempre es un poquito más pobres y no un poquito más ricos. Muy interesante, Claudio. Muchísimas gracias, por Luciana. esta columna. Nos vamos a escuchar ahora las palabras del ministro de Producción, Dante Sica, que se refirió a este acuerdo de precios esenciales. Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros denominamos esenciales, que van más apuntados a lo que es la canasta básica. Te diría que es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria. Esto no es una política antiinflacionaria y no es un